Caso cerrado. Yo quiero bailar y X-Ray me voy a tomar. Yo alivio mis dolores con X-Ray y articulaciones con X-Ray. Yo me tomaría mi X-Ray 3 veces al día. Ya no me siento lento con X-Ray. Es libertad de movimiento con X-Ray. X-Ray ayuda a aliviar el dolor y la rigidez en las articulaciones. X-Ray es libertad de movimiento. Antes te pedían autógrafos, ahora es más, Valeria, una selfie. Entre más expresiva eres, más se marcan las arrugas justo aquí. Pero yo no voy a dejar de reírme solo por no arrugarme. Yo uso Cicatricure Blur and Filler. Tiene un efecto frío inmediato. Realiza el contorno, te rellena las arrugas, las bolsas se van reduciendo y esas ojeras que te hacen ver cara de cansada se notan cada vez menos. Reírse con ganas es lo más rico de la vida. Prueba el nuevo Cicatricure Contorno de Ojos Blur and Filler. Ciencia que cuida tu piel. Catalina pensó atraparlo. ¿El Titi? Ese hombre sigue enamorado de usted. Tenemos que aprovechar eso. Pero ella tampoco podrá escapar. Aquí no volverás a salir. Sin senos, si hay paraíso 3. Martes 1 de octubre, 10 de la noche. Las imágenes del recibimiento de Diego Armando Maradona a su nuevo equipo, Gimnasia y Esgrima de La Plata, dieron la vuelta al mundo. Más allá de los cuestionamientos por sus problemas personales, la admiración por el futbolista más grande de Argentina se mantiene intacta. Y el que no entrena no juega. El que no corre no juega. Un mito hecho técnico, una idolatría inexplicable para muchos. Cerca de 20.000 personas llegaron a recibir al Pibe de Oro como nuevo director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Maradona lo primero que pidió fue trabar con la cabeza, si es posible. Su imagen, llorando de emoción, dio la vuelta al mundo con sus atributos y defectos. Diego Armando Maradona sigue siendo ese personaje que genera una devoción sin precedentes. El corazón creía que se me iba a reventar. Supera todas las barreras posibles, así que eso, más que explicarlo yo, como dirigente te lo explico como espectador. Y el compromiso, no faltará ningún entrenamiento, como dice algún gil periodista. Eso decía Maradona el pasado domingo, pero el día siguiente... ¿Saben a qué hora fueron citados los jugadores? No. ¿Qué hora? 7:30 de la mañana. Uy. Lo que nos informa acá la gente de seguridad de Gimnasia que era 7:30 es que de la Diego tarde. hoy... Claro, Diego hoy no se va a presentar al entrenamiento. Maradona no dirigía en su país desde el año 2010, cuando fue director técnico de la selección argentina en Sudáfrica, llegando hasta los cuartos de final. Una contratación polémica y deseada por los hinchas de Gimnasia, pero que genera suspicacias y muchos lo ligan a un hilo político. Discúlpame, soy la hermana de Cristina. Quiero agradecerte de toda la hinchada de Gimnasia y de mi mamá que ya no está, que viniste a dirigirnos. ¡Vamos! Giselle Fernández es la hermana de la expresidenta y actual candidata a la vicepresidencia de Argentina. Gimnasia es el equipo de Cristina Fernández, por eso su hermana le regaló un rosario de su fallecida madre. Son algunas de las particularidades de un día, de una presentación en sociedad, para muchos surrealista. Yo no prometo nada, como le dije a los muchachos, yo no soy mago. ¡Te quiero, Diego! Una persona endiosada, un mito que tiene una iglesia, películas, documentales, libros, millones de fans por todo el mundo. Y claro, canciones que hablan de una vida marcada por el talento y los excesos. Ahora en Gimnasia, Diego Armando Maradona seguirá escribiendo su historia. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más información. Muchas gracias por su sintonía. Continúe a través de la señal de Ecuavisa. La falta de producción y empleo afectan a 6 de cada 10 ecuatorianos.
La economía marcará la próxima campaña, en la que Guillermo Lasso quiere competir. ¿Se consolidará el centro derecha? El ambiente electoral tomará fuerza a mediados de 2020. Sin embargo, Guillermo Lasso encendió el pregón un año antes. Su objetivo es hablar de producción y generación de empleo, temas que a su juicio Lenín Moreno ha postergado, poniendo al Ecuador ante un escenario muy grave de dificultades económicas y viéndose en el espejo de Argentina. En el programa de hoy, el líder del movimiento Creo nos hará una lectura del escenario político que vive el país para determinar si aún hay espacio para su propuesta de cambio, o si la papeleta electoral de 2021 nos traerá sorpresas. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy está con nosotros Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo y candidato finalista en las elecciones de 2017. Con él hablaremos de los principales problemas por los que atraviesa el país y en los próximos programas tendremos en el set de Políticamente Correcto a los personajes más importantes del acontecer nacional, a quienes les pediremos definiciones sobre los temas que más preocupan a la ciudadanía. Hace pocos días, Lasso confirmó su deseo de intentar nuevamente por la presidencia de la República en 2021, por lo que Claudia Roura nos narra las circunstancias en las que decide hacerlo. Tras denunciar sin éxito que le arrebataron la presidencia con fraude electoral, Guillermo Lasso debió convertirse en el gran opositor de Lenín Moreno. La tarea no ha sido fácil, pues en la metamorfosis del gobierno para dejar atrás el correísmo, se aplicaron varias promesas del líder del movimiento Creo. La más importante, la consulta del 2018 para eliminar la reelección indefinida, replantear el Consejo de Participación Ciudadana y nombrar nuevas autoridades de control. También se reformó la Ley de Comunicación, promesa de Lasso en la campaña electoral. El contradictor de Moreno se volvió un aliado a la hora de reestructurar la Asamblea a mitad de periodo como una apuesta por la gobernabilidad. Políticamente Creo ha tenido contratiempos. Su alianza con Mauricio Rodas se rompió de inmediato y en estos años perdió cuadros de proyección como Mae Montaño, Ana Galarza, Lourdes Cuesta o Fabricio Villamar, por lo que su bancada de 34 legisladores bajó a 19. Pero el momento más difícil para Lasso fue en las elecciones seccionales de marzo pasado, donde perdió el respaldo electoral que había logrado en Quito. Su candidato a alcalde tuvo el 7% de votación. El centro derecha se diluyó en una votación que levantó al correísmo light. Pese a estos avatares, las críticas de Lasso al gobierno son consistentes. Lastimosamente hay una lentitud por parte del gobierno en cuanto a la presentación de iniciativas, de cambios en la economía. Por eso, como ocurrió con Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén y Abdalá Bucaram, cree que la tercera puede ser la vencida. Para ello tendrá que lidiar con la posible candidatura de Jaime Nebot, quien tiene el entusiasmo de Moreno. Estarás tomándote unos días, unos meses de descanso, Jaime, pero con toda seguridad el futuro te tiene preparado retos bastante más grandes todavía. La disputa nuevamente es por el liderazgo de la derecha, con el riesgo de que ésta se fraccione. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Señor Guillermo Lasso, buenos días. Muy buenos días. Empecemos con una pregunta puntual. ¿Es políticamente correcto que usted se promocione su imagen a través de cuñas en los medios de comunicación al tiempo que ya anuncia su tercera candidatura? Bueno, yo lo que anuncio es lo que estoy haciendo, recorriendo el Ecuador para hablar con los jóvenes ecuatorianos, para hablar de las experiencias de emprendimiento, para hablar sobre los problemas que ellos sienten en su diario vivir, la falta de empleo, la dificultad para emprender y de alguna manera un ecosistema del Ecuador no tan cercano a la innovación que hoy esperan los jóvenes ecuatorianos. Señor Lasso, pero mientras usted da ese mensaje, ¿lo hace ya como candidato presidencial? Lo hago como una persona, como un ciudadano, lo hago como alguien que tiene, al igual que usted y como todos los ecuatorianos, todo el derecho de recorrer el país y conversar, en este caso con los jóvenes. ¿No teme que el CNE, por ejemplo, le fiche como campaña anticipada todo lo que está haciendo? No habría ningún sustento legal para eso. ¿Por qué? Porque no existe ninguna provisión en la ley que una persona pueda comunicar que está haciendo un trabajo por el Ecuador
porque no hay ninguna disposición que se lo impida. Entonces, por ese lado usted está tranquilo. Pero por supuesto que sí. Señor Lasso, ¿usted cree que el buen momento que tuvo en el 2017, cuando llegó a ser candidato finalista, incluso usted denunció que hubo un fraude en su contra y que por eso no accedió a la presidencia de la República, se vaya a mantener este 2021? ¿Los momentos políticos son iguales? Yo creo que lastimosamente el mal momento que viven los ecuatorianos y que vivían en el 2017 no ha cambiado. Sigue exactamente igual. Hay una sensación de desamparo, desesperanza, preocupación por el futuro, falta de empleo, falta de facilidad para el emprendimiento, y esa es la razón por la que yo creo que hay que insistir en una opción de cambio para llevarnos al futuro, no para dar un giro al pasado, sino ver hacia adelante. Usted hace 4 años era el candidato que llegó en la segunda vuelta, sobre todo, a aglutinar a la oposición. Una oposición que estaba en contra del correísmo en varias facetas. Ese correísmo ahora se ha reforzado, se ha replanteado. Y podría eso jugar unas particularidades distintas a lo que ocurrió 4 años que le pudieran perjudicar a usted, como no ser la opción como fue en ese momento. Mire, muchas veces mucha gente le tiene mucho temor a lo que llaman el correísmo. Y esa preocupación de miedo por el correísmo los lleva a la inacción. Yo tuve la oportunidad de enfrentar al correísmo en las calles, en el momento en que ellos se consideraban más populares. Por lo tanto, yo no le tengo miedo al correísmo. Tenemos que ir a las urnas, tenemos que debatir ideas y los ciudadanos deben tener la oportunidad de optar por las mejores ideas que le permitan al Ecuador mirar al futuro, avanzar al futuro. Hace 4 años usted lideraba encuestas, ahora no necesariamente. Hemos visto algunos sondeos, ponen al correísmo en primer lugar, en segundo lugar eventualmente a Jaime Nebot, en tercero a usted. ¿Eso no genera un ambiente distinto como para ponerse a reflexionar sobre si va o no va esta candidatura con fuerza, señor Lasso? Mire, yo le digo algo, yo estoy haciendo un trabajo con los jóvenes ecuatorianos. Los jóvenes ecuatorianos que ven con preocupación la falta de empleo, porque apenas 2 de 10 personas que tienen un empleo formal son jóvenes. La gran preocupación de la mujer ecuatoriana que no consigue trabajo, madre soltera a cargo de 2, de 3 hijos, donde usted va a las estadísticas y encuentra que apenas 3 de cada 10 personas que tienen un trabajo formal son mujeres. Esa es mi preocupación, esa es la razón de ser de mi existencia en la política, generar oportunidades para quienes no lo tienen en el Ecuador. Pero, señor Lasso, esa desesperanza no es la que le ha generado cierto apoyo al correísmo, como usted mismo lo ha reconocido en varias entrevistas en los últimos meses. ¿De quién es la culpa de que el correísmo ahora esté reencauchado? Mire, yo le digo una cosa, yo creo que, y lo dije en alguna entrevista anterior en una radio, esta obsesión contra Correa ha generado cierta parálisis en el Ecuador. Recuerdo que en los 2 primeros años de gobierno, o concretamente el primer año de gobierno de este gobierno, dominaba la teoría de no, la prioridad es lo político. Con lo político tenemos que sacar del escenario a Correa. ¿Usted pensaba así? Bien, no, yo no pensaba así. Usted hablaba de ley de comunicación, Consejo de Participación Ciudadana, reformar los poderes de control. Esa era una prioridad. Por supuesto que sí, en campaña del 2017. Exacto. Pero también hablaba de la economía y de la necesidad de generar 1 millón de empleos. Una vez que se produce el cambio de gobierno, era de esperarse que este gobierno se ponga a trabajar no solo en la reforma política, en la consulta popular, que como bien lo dijo el programa en la introducción, era una propuesta nuestra, debió también trabajar en economía, pero muchos líderes o dirigentes de la economía ecuatoriana y algunos dirigentes políticos priorizaban, vamos a por Correa, después por la economía. Y ya vemos un gobierno que no tiene un plan económico, que no ha presentado un programa económico. No ha ido por nada y la economía está detenida, no hay empleo, no hay posibilidad de emprender, no hay esperanza para jóvenes y mujeres. Guillermo, el presidente Moreno con su liderazgo quitó la reelección indefinida, cambió las autoridades de control. ¿Eso no es una lucha efectiva contra la corrupción? ¿Cree usted que este gobierno le queda debiendo ese tema al país? Todos los temas que usted ha señalado tienen que ver con la política, con la lucha contra la corrupción, que se justifica y muy bien,
pero yo estoy tratando de hablar sobre la economía, el problema real del diario vivir de los ecuatorianos, Carlos. El joven que no tiene empleo, aquel joven que termina la universidad y no tiene dónde trabajar. Pero para llegar al poder hay que establecer algunos lineamientos políticos, pues, Guillermo. Sí, por supuesto que sí. Y yo los establecí. Y fíjese que este gobierno tomó la principal propuesta mía, el llamado a una consulta popular para revertir la reelección de indefinida. Y está bien, eso está muy bien. ¿Y la economía? ¿Y la vida diaria de los jóvenes, de las mujeres, de la familia ecuatoriana, donde hay una realidad? Y esta situación que todavía está como calma chicha alrededor de ver qué pasa con estos casos de corrupción que tanto preocuparon en los últimos años y que siguen preocupando. ¿Cómo mira usted este avance en la justicia? Una lentitud absoluta y, eso es culpa total. ¿de quién? Yo creo que en el Ecuador, sin duda alguna, todos deseamos una democracia con independencia de poderes, pero ciertamente que el gobierno establece un rumbo, establece una línea que la siguen las otras instituciones del Estado. Y claro, se me hace difícil pensar una lucha frontal contra la corrupción de un gobierno que nació de las entrañas del correísmo y que obviamente tiene relaciones, vínculos muy profundos todavía con el correísmo que lo impide trazar un rumbo claro de lucha contra la corrupción. Ya hay nuevas autoridades de control, tenemos una fiscal que es independiente, al menos así se le encasilla, ha habido unos cambios en la judicatura. ¿Qué es lo que hace falta para que esa corrupción, esas denuncias se vuelvan realidad y se sancione a quien tiene que sancionarse sin victimizar ni sin culpar a gente inocente? Sobre todo sin selectividad, porque a ratos parece que hay un solo objetivo, cuando hay actos de corrupción que fueron cometidos por otros actores políticos en este país y otros casos por investigar. Por ejemplo, se habla del caso Sobornos del 12 al 16. Muy poco se habla de la campaña del 2017. Y en el 2017 fue público y notorio que un banco de propiedad del Estado, el Banco del Pacífico, utilizó recursos de un banco para comprar entradas, para que vayan al estadio turbas que atacaron a mi esposa, a mi hijo y a mí al salir del estadio Atahualpa. ¿Por qué no investiga eso la Fiscalía? ¿Por qué no llama a esos funcionarios? ¿Usted cree que hay una investigación selectiva, solo lo que le interesa al gobierno descubrir en esta pelea con Correa? ¿No hay una cosa total? Yo sospecho que hay algo de eso. Me parece penoso que estaremos esperando a un nuevo gobierno independiente y autónomo para mirar unos casos que deberían de revisarse hoy también. ¿Usted está poniendo en duda la independencia de la fiscal general? No, yo no pongo en duda la independencia. Entonces, yo creo que los gobiernos marcan rumbos y el rumbo que han marcado para la justicia tiene cierto nivel de selectividad. ¿Y sobre ese rumbo está trabajando la fiscal? Me parece, porque todos los casos tienen que ver con ese rumbo. Y en ese momento, entonces, ¿cree usted que la siguiente consigna sea investigar lo que ha hecho Moreno desde la campaña anterior? Pero por supuesto que sí. Ha habido información del mismo periodista que investigó el arroz verde y que tomó la fiscalía para iniciar el caso de los sobornos 2012 al 2016, donde se informaba en esa investigación también de dónde salieron recursos de la campaña del 2017, no solo del Banco del Pacífico, de propiedad del Estado ecuatoriano, sino también de la SENAIN, una institución del Estado ecuatoriano. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Este programa de Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito y un reprise a las 19 horas. Regresamos con más de esta entrevista con Guillermo Lasso. Rico o pobre, justos y pecadores. Nunca voy a arrepentirme. El lunes 30 les llegará el día del juicio. Ayúdame. En el capítulo final de El Rico y Lázaro, 10 de la noche. Un problema del sistema de salud con consecuencias. Al menos yo ahora necesito un hepatólogo. No he conseguido la cita todavía. ¿Qué tan grave es la falta de médicos? Estamos hablando que necesitamos 2.879 especialistas en todo el país. Sin especialistas. Visión 360, hoy 10:30 de la noche. Hay un Umbrella para ti, para mí, para Empieza la temporada de clases con Umbrella. Umbrella Mochilero, en su práctica presentación, protege a tus hijos todos los días. Enséñales que para una protección total deben aplicar Umbrella 3 veces al día. Encuéntralo en tu cadena favorita. Umbrella tiene todo para ti. Nadie va a saber que
sabe juntar todo lo que te gusta en una sola experiencia. Por eso elige siempre Tango, el único que sabe combinar el sabor de la crema con galletas y una deliciosa cobertura sabor a chocolate. Cómete el mundo, cómete un Tango. Ay, los achaques. Esos momentos que llegan después de los 40, donde lo más natural se vuelve todo un desafío. Para esos achaques, toma Jellicard. Jellicard es 100% Fortigel, colágeno bioactivo. Prolonga la vida de tus articulaciones, sin azúcar, sin grasa, sin cambiar el sabor de tus bebidas. Con un sobre de Jellicard al día, disfruta la vida en movimiento. Y para mantener tus músculos, toma Jellicard Action. Proteínas bioactivas que recuperan la fuerza y masa muscular. Sin azúcar, sin grasa, sin cambiar el sabor de tus bebidas. Con Jellicard, mantente en movimiento. Es mi naturaleza sentirme bien. Nuevo Palmolive Natureza Secreta Pitahaya. El secreto para una piel naturalmente humectada. Nuevo Palmolive Natureza Secreta. La naturaleza en tu piel. Descubre la nueva crema humectante Palmolive Natureza Secreta Ucuba. Humectación natural y deliciosa suavidad para tu piel. Nueva crema Palmolive Natureza Secreta Ucuba. Después de que sufres un accidente en la piel, todos pensamos lo mismo. Me va a quedar una cicatriz. Ay, espero que no le quede una marca. Ay, me van a quedar estrías. Yo no me preocupo, porque uso Cicatricure Gel. En los 2 primeros meses posteriores al daño, la actividad celular es mayor. Cicatricure Gel potencia este proceso natural, ayudando a mejorar el aspecto de tu piel. Por eso es tan importante usarlo apenas la herida cicatriza. Cicatricure Gel, ciencia que cuida tu piel. Desde este lunes 16, cambiarán las reglas del juego. ¿Qué pasará ahora que apareció el verdadero culpable? Yo fui quien arrolló por accidente a Sharon Hechicera. ¿Quién dice la verdad? Sharon 2, el desenlace, 9 de la noche. Seguimos en Políticamente Correcto. Señor Guillermo Lasso, ¿no teme que esta vez se fraccione el centro derecha entre una candidatura suya y una posible candidatura de Jaime Nebot? Mire, en el año 2017 yo ya tuve que competir con una candidatura social cristiana, a la que le di siempre la bienvenida y a la que le daré en el futuro también la bienvenida. Pero el peso electoral de Cintia Viteri no es igual al de Jaime Nebot. Bueno, pero en todo caso tampoco mi peso electoral, yendo bajo ese análisis, no es lo mismo el 17 que el 2021, luego de la experiencia y los recorridos que estoy haciendo por el Ecuador. ¿Usted siente que hay un fortalecimiento de la candidatura de Guillermo Lasso para este año? Sí, por supuesto hemos visto que las condiciones eran distintas antes. Mire, por supuesto que sí, pero yo le quiero decir algo. Muchas veces discutimos la coyuntura política. Yo le quiero plantear a usted que discutamos, debatamos, conversemos sobre los problemas estructurales que tiene el país. De eso vamos a hablar. Tenemos dos bloques más. Yo sí quisiera cerrar ese tema porque sí es importante entender que ante una candidatura fuerte como la de Lasso y una candidatura fuerte como la de Nebot, puede haber una división de la centro-derecha similar a lo que ocurrió en Quito. Y eso puede beneficiar a una tercera candidatura. Yo digo, ¿no es el momento de pensar en una suerte de unidad de la tendencia? Bueno, eso es responsabilidad de todas las partes por un lugar. Y por otro lugar, me parece que es un genérico muy amplio hablar esto del centro-derecha. Yo creo que en los proyectos políticos hay diferencias y hay matices importantes. Nosotros aspiramos a un proyecto democrático, un proyecto republicano, un proyecto moderno que inserte el Ecuador el proyecto que yo represento. El proyecto que yo represento busca la modernización de la economía ecuatoriana, mirar al futuro con esperanza, abrirnos al mundo para generar oportunidades del mundo aquí en el Ecuador. ¿Es la centro-derecha? No, esa es una visión de modernidad, de futuro. Yo creo que este arquetipo de decir de derecha, de izquierda, en el mundo ha quedado obsoleto. Yo creo que el gran desafío hoy es un debate entre el populismo y la democracia y el republicanismo. Y ese populismo tiene raíces tanto de izquierda, de derecha, de centro. ¿Y dónde queda Nebot en esa categorización que usted hace? Yo no soy la persona llamada a clasificarlo a él. Él habla de progreso, de cambio, de modernidad. Bueno, pero nosotros hablamos de una economía que realmente dé respuesta a las necesidades diarias de los ecuatorianos. ¿Él no? No, yo estoy hablando de lo que yo digo. Yo no puedo responder por una tercera persona. Yo respondo por mí, lo que yo estoy planteándole al Ecuador. Futuro, esperanza, lo que yo siento es que cambio. esos votos se pueden diluir entre Nebot y Lasso.
Precisamente porque hay muchos temas en común. Bueno, ¿y por qué usted quiere evitar que los ecuatorianos puedan escoger entre el matiz de un planteamiento político de modernidad, mirando al futuro, no mirando al pasado, no negándose a realidades que requiere el Ecuador, como insertarse en el mundo? Yo no me niego a eso. Lo que yo digo es que muchos candidatos generan fragmentación y ya vimos lo que pasó en Quito en las elecciones de marzo. 18 candidatos que generaron un popurrí de ofertas y donde ganaron 4 candidatos que virtualmente estuvieron empatados. Y quien ganó las elecciones lo hizo por 2 narices. Bueno, pero eso hay que preguntarle a aquellos candidatos que se presentaban como favoritos y terminaron terceros y cuartos, y aquellos que quedando quintos acusan de chimbador al sexto. Por lo tanto, esos no son temas... Guillermo, sí son temas, porque yo creo que... No, permítame terminar la frase. Cuando digo no son temas de una campaña presidencial, porque una campaña, unas elecciones seccionales tienen unas características muy particulares. Ahí se da oportunidad a los movimientos locales, se da oportunidad a determinados líderes locales, pero cuando hablamos de una campaña presidencial estamos hablando de movimientos y partidos políticos de mayor envergadura, con proyección nacional, con influencia a nivel nacional y con líderes que hemos demostrado tener presencia en todo el país. Sí, pero yo también creo que su objetivo como líder nacional era haber tenido una fuerte votación en Quito y haber liderado un espacio político que permita por lo menos tener un alcalde en una situación protagónica. Y mucha gente le ha acusado que el triunfo de Yunda es producto de lo que no negoció, dejó de negociar o lo que negoció mal, creo, con otros candidatos. En especial con César Montúfar. Respeto su punto de vista, pero yo creo que la labor mía como líder de una organización política nueva era presentar, como lo hicimos, a nuevas propuestas, nuevos liderazgos como el de Juan Carlos Holguín, que hoy se lo conoce en Quito y se lo conoce en el Ecuador. Si actuábamos bajo el arquetipo o bajo el patrón que usted sugiere y menciona, probablemente el Ecuador no conociera a una figura como Juan Carlos Holguín, que en mi opinión tiene un gran futuro en la política ecuatoriana. Es decir, ¿usted no cree que se debe relacionar el 52%, me parece, que usted tuvo en Quito en las elecciones presidenciales, porque usted ganó en esta ciudad, frente al 7% de Juan Carlos Holguín? En lo absoluto, porque son dos elecciones distintas. Y la gente que le criticó en redes sociales y en la opinión pública diciendo que usted fue el responsable de que esta elección haya salido como salió. Respeto el punto de vista de ellos, porque otros también nos felicitaron de haber presentado nombres nuevos en escena política como Juan Carlos Holguín. ¿No hay un mea culpa ahí? En lo absoluto. ¿Qué reformas políticas son las que deberíamos impulsar en los próximos meses para cerrar este tema, Guillermo? La primera, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Propuesta mía desde la campaña del 2017. No debe de existir aquella institución chavista instaurada por el gobierno anterior actualmente y que no tiene razón de existir y que ha sido la piedra angular de toda esa espantosa corrupción que estamos viendo ahora. ¿Usted apoya entonces el proyecto de este comité que lidera Pablo Dávila y Rosalia Arteaga? Yo voy a ser absolutamente preciso. Yo apoyo que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y he sido consistente desde la campaña del 17 aún la campaña del 19 cuando promoví el voto nulo por cualquier candidato, por todos los candidatos que participaron por él. ¿Usted votó sí porque se reestructura un consejo que se elige en el pueblo? Yo voté sí en contra de la reelección indefinida y voté sí por la necesidad de una reestructuración de todas las autoridades de control para evitar esta alcahuetería de que seguían las mismas autoridades protegiendo actos de corrupción que hoy estamos viendo han sido espantosos. Para cerrar el tema político, señor Lasso, ¿usted en un eventual momento declinaría su candidatura si eso beneficiaría una opción más nacional o una opción de tendencia más sólida? Mire, yo le digo que yo haría todo lo necesario para promover, como lo hago, la democracia, la libertad, el republicanismo, para oponernos a cualquier opción populista, de izquierda o de derecha, y totalitaria. ¿Y usted pondría su candidatura a consideración en todo caso? Yo pongo mi candidatura en favor del pueblo ecuatoriano, del interés de los jóvenes y mujeres ecuatorianas, porque le digo con toda sinceridad, Carlos, pareciera ser que hay dos narrativas y conversaciones de la sociedad ecuatoriana, la que le interesa a los políticos y la que le interesa a los ciudadanos. A mí me interesa la narrativa, el diálogo con los ciudadanos. ¿Y si eso obligaría a que usted decline una candidatura, lo pensaría o no? Mire, Carlos, yo pensaría todo en mi vida, pero usted
no intente arrinconarme para decir algo que no quiero decir. Mi prioridad son los jóvenes, son las mujeres, son las familias ecuatorianas que muchas veces son olvidados por los políticos que se dedican a dialogar entre ellos. Precisamente eso era lo que quería saber. Vamos por un tema que sí es importante y es social. Es una pregunta que le hace una reconocida jurista quiteña, señor Lazo. Encantado. Señor Lazo, tomando en cuenta las obligaciones internacionales que tiene el Ecuador en materia de derechos humanos, de llegar usted a la presidencia, ¿qué gestiones concretas tomaría su gobierno para respetar y garantizar los derechos de las personas LGBTI en el ámbito de sus derechos familiares, por un lado, y por otro lado, si es que llegara a aprobarse el aborto por violación, ¿qué es lo que haría su gobierno para garantizar y mejor asegurar el ejercicio de ese derecho y si estaría posiblemente usted dispuesto a revertirlo? Mire, comienzo por lo último. Hay personas que favorecen el aborto. Yo no participo de esa idea. Yo creo que hay un valor esencial ético que es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Yo creo que se ha desviado el debate. El debate no es si va presa o no una madre que aborta, no. El debate es que tenemos que fortalecer las penas contra los violadores. Debemos de proteger a las madres y debemos de proteger también a aquellos niños que llevan en su vientre. Y por lo tanto, yo lo que creo que para defender las dos vidas tenemos que pensar inclusive en facilitar trámites de adopción para aquel debate no deseado. En eso yo le tengo claro, sé cómo usted piensa, eso no lo voy a cambiar, creo que es consistente, pero más allá de eso, es muy posible que en la Asamblea haya los votos suficientes para despenalizar el aborto por violación y en otros casos más. Si es que eso llega a darse y eso se llega a ejecutar, que es muy probable, y si usted llegaría a la presidencia, ¿va a impulsar alguna ley que retrotraiga eso que se ha logrado o dejaría que el tema siga en el vigente? En primer lugar, hay que ver qué resuelve la Asamblea. Todavía no nos adelantemos. Y este es un tema muy delicado, es un tema de conciencia. Yo creo que he dado mi opinión y probablemente es primera vez que la conocen algunos ecuatorianos. Yo respeto la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es mi opinión, esos son mis principios y eso es lo que yo defenderé. Pero hay una legislación que está cambiando en el mundo. Si es que eso cambia en el Ecuador, ¿qué va a hacer usted? Bueno, ¿Va a dejar que eso suceda o va a regresar en la ley? Mire, yo le digo algo, yo moriré defendiendo mis principios. Y eso está bien. Y le voy a decir algo con toda sinceridad. Yo no tengo ningún interés de ceder en mis principios ni desdoblarme en mi personalidad para conseguir votos. Si defender un principio como es la vida desde la concepción hasta la muerte implica tener algunos menos votos, estoy dispuesto a aceptarlo, Carlos. Señor Lazo, ahora, si usted me permite contestar la pregunta, yo le diría a la jurista que le voy a repetir lo que dije en la campaña del 17. Yo tuve una conversación con Pamela Troya, que es una de las líderes LGBTI del Ecuador, y le dije con absoluta claridad lo que digo ahora. Yo tengo mis principios y yo vivo de acuerdo con mis principios. Yo pretendo ser presidente del Ecuador. Yo no pretendo ser rector de la moral de cada ecuatoriano. Señor Lazo. Por lo tanto, mire, si cada uno tiene una opción de vida, estoy dispuesto a respetarla. Yo entiendo eso y de eso hemos debatido. Lo que yo le quiero preguntar es, si usted llega a ser presidente, ¿usted haría que las sentencias que favorecen el matrimonio igualitario y si es que llega a pasar, estoy hablando de una eventualidad, llega a pasar la despenalización del aborto por violación y eso queda vigente, usted siendo presidente haría un proyecto de ley para regresar en esos derechos o dejaría que eso quede vigente y nos evitamos ya esta discusión larga? Si usted me permite terminar mi concepto sobre ese tema, mi visión, mis ideas sobre ese tema, yo creo que la despenalización del aborto por violación en un país donde no hay una sola mujer presa que haya abortado producto de una violación, no hay una sola persona. Hay mujeres penalizadas. Yo me temo que el debate es una pantalla de humo y una apertura para justificar o para legalizar el aborto de manera general. Y si eso se produjese en el Ecuador, no tenga la menor duda, yo con total valentía, defendiendo mis principios, presentaría una ley para revertir esa situación. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial con esta reflexión de Guillermo Lazo. La economía es el tema más importante para el futuro del Ecuador. ¿Cuáles serán las salidas correctas para mejorar esta situación? Regresamos enseguida. Catalina pensó atraparlo. ¿El Titi?
Ese hombre sigue enamorado de usted. Tenemos que aprovechar eso. Pero ella tampoco podrá escapar. Aquí no vuelves a salir. Sin senos, si hay paraíso 3. Martes 1 de octubre, 10 de la noche. Antes te pedían autógrafos, ahora es más, Valeria, una selfie. Entre más expresiva eres, más se marcan las arrugas justo aquí. Pero yo no voy a dejar de reírme solo por no arrugarme. Yo uso Cicatricure Blur and Filler. Tiene un efecto frío inmediato. Realiza el contorno, te rellena las arrugas, las bolsas se van reduciendo y esas ojeras que te hacen ver cara de cansada se notan cada vez menos. Reírse con ganas es lo más rico de la vida. Prueba el nuevo Cicatricure Contorno de Ojos Blur and Filler. Ciencia que cuida tu piel. Pedro Moncayo se viste de fiesta en sus 108 años de cantorización y 56 años de las fiestas de la cosecha. Disfruta de nuestra belleza turística, del desfile de la confraternidad, toros populares y la elección de la Reina Mundial de la Rosa. Historia, cultura, tradición, en un ambiente de alegría y calidez. Te esperamos del 13 al 26 de septiembre por un Pedro Moncayo moderno, turístico y productivo. Las toallitas húmedas Pequeñín cambiaron para mantener los bebés tan libres que empiezan a mover la cola, a limpiar la cola, a cuidar la cola. ¡Wow, qué colita! Se ve que usan nuestras toallitas. Hechas con agua pura, úsalas con locura. No tiene parabenos, tenemos en lo que. Hechas con almendra, hidrata, y caléndula. Humectan y suavizan, baby. Y con miel, de la piel. Y mucha agua también. Cuidado natural para los peques. Hay sabores que nunca se olvidan, como el sabor de una Fiora de antes. Tu Fiora de siempre volvió para que sigas la tradición. Acompaña tus comidas en casa, en la playa o en la hueca, con todo el sabor de mi Ecuador. Volvió el sabor original de Fiora. ¡Pruébala! Cuando me contaron de una crema para las arrugas con células madre, enseguida quise saber más. Llego a Ecuador, Teatrical Antiarrugas. Yo la uso todos los días. Te ves con el rostro más lindo y se notan menos las arrugas. Su fórmula con células madre de una flor asiática actúa de célula en célula, reduciendo la longitud y profundidad de las arrugas. Te ves con la cara fresca, rejuvenecida. Y además puedes comprar una crema grande a un precio chiquito. Nueva Teatrical Antiarrugas con células madre. Durante la campaña de 2017 se hablaba del riesgo de que Ecuador se destruyera como Venezuela, bajo un gobierno autoritario y con una economía asfixiada por el control estatal. 2 años y medio después, el fantasma de la recesión y la pobreza viene desde otras latitudes. Claudia. Así es, Carlos. Argentina cambió de rumbo político y económico a finales del 2015. Hoy su gobierno es un fracaso. Dirigentes como Guillermo Lasso y Jaime Nebot saludaron entonces el triunfo del presidente Mauricio Macri y su proyecto de apertura económica, que eliminó las restricciones para la compra de dólares y se diseñó un esquema tributario de exenciones primero y nuevos impuestos después. Como su plan gradualista redujo muy poco el gasto público, el Estado se quedó sin recursos y la apertura no trajo la inversión prometida. La inflación trepó y el peso en menos de 4 años se ha devaluado en casi un 500%. Macri acudió al FMI, que le otorgó un préstamo inicial de $50.000 millones bajo severas medidas de ajuste y elevación de tarifas. Su gobierno subió la deuda externa en casi $100.000 millones. Por eso el país está al borde de la quiebra y a punto de que regresen el peronismo y los Kirchner. Macri volvió a restringir el mercado del dólar en un país que tiene un serio problema de liquidez. Carlos. ¿Y Ecuador debe mirarse en Argentina, Claudio? En cierta medida, Carlos, pues el desafío de nuestro país es mantener la liquidez en dolarización. Según el Foro de Economía y Finanzas Públicas, el gobierno necesita unos $700 millones mensuales para la ejecución presupuestaria. El gasto público de Ecuador es ahora superior al de Argentina, casi el 40% del PIB, y la deuda total agregada, que supera los $56.000 millones, representa el 51.6% del PIB, mientras que el déficit fiscal para fin de año podría superar los $4.500 millones, mayor al del 2018.
Estos indicadores alarman, pues además la economía nacional este año decrecerá en medio punto porcentual, al tiempo que en el gobierno de Moreno se han destruido 144,000 plazas de empleo formal. El país además está a la expectativa de una reforma laboral y tributaria que, al igual que Argentina, tiene la vigilancia del FMI, por lo que dirigentes como Guillermo Lasso esperan que esas reformas reduzcan impuestos como el de salida de divisas, IVA, no se graben anticipos a las pequeñas y medianas empresas y se flexibilice el proceso de contratación de personas. Carlos, ¿son medidas que pueden alejarnos de la crisis argentina? Hay una pregunta puntual del señor Guillermo Lasso, matizada con algo. ¿Macri ha sido un mal presidente? Cuando se tienen las ideas claras y cuando uno transita con la humildad como la gran compañía, uno no se pierde del camino. Yo creo honestamente que el gran pecado de Macri es haberse alejado de sus ideas por las cuales fue electo presidente de Argentina. Si nos imaginamos la pirámide socioeconómica de Argentina, yo creo que el pueblo argentino aceptó las medidas de ajuste de Macri. El problema es que Macri se subió en la nube rosada, se olvidó del control del gasto y una vez que los inversionistas en la cúspide de la pirámide hicieron las cuentas, se dieron cuenta que el modelo hacía agua por todos lados. ¿Quién le subió a Macri en esa nube rosada, señor Guillermo Lasso? No lo sé, ¿Sus asesores? Yo no lo sé, pero ahí están los resultados de las políticas gradualistas que muchos en el Ecuador defienden. Políticas gradualistas. ¿Usted se atrevería que finalmente a culpar a Jaime Durán Barba por lo que no ha hecho o dejó de hacer Macri? No, yo no voy a culpar a Jaime Durán Barba. Yo creo que el responsable de la realidad de Argentina es Macri. Realidad que además es distinta del Ecuador para tranquilizar a los ecuatorianos. Aquí tenemos al dólar por moneda, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque cualquier vaivén político como el que se vive en Argentina, unas encuestas públicas terminan afectando al dólar, el riesgo país, la inflación, y vemos lo que sucede en este momento en Argentina, penosamente. Por esa decisión, hay que aceptarle, hay que agradecerle a todos los gobiernos que hasta el día de hoy han sido responsables en mantener la dolarización en el Ecuador. Ahora, a mí me preocupa una cosa. Macri inició con una serie de desregulaciones y unos incentivos a que no hayan impuestos a exportaciones y que se atraigan capitales. Pero eso no ha funcionado en Argentina y me preocupa que planteamientos como los que usted hace y mucha gente también de que hay que bajar impuestos o eliminar esas cargas tributarias y quitar tanta regulación a la economía puedan causar un efecto similar en un país que tiene poca inversión y tiene poca confianza en el mundo, Guillermo. Ya que usted plantea el caso de Argentina para argumentar su tesis, yo quiero plantearle a usted el caso de Chile para argumentar la mía. Chile es un país que lleva durante casi ya 40 años de una política económica virtuosa, donde se respeta la libertad individual, donde todavía el gobierno actual está trabajando para desregular los mercados, para sacar las narices del gobierno en la vida de los ciudadanos. Y yo creo que ese es un modelo exitoso. Pero eso no intentó hacer Macri. Perdón. Chile lo ha logrado durante 40 años, mi querido Carlos, pero permítanme pero a mí me parece terminar que con la Ecuador idea. se parece más a Argentina que a Chile. Sí, pero el Ecuador tiene que parecerse más a Chile que a Argentina y a Venezuela. Nos va a tomar 20, 30 años. Bueno, a Chile le tomó 40 años, gracias a la madurez de la clase política chilena, porque no ha sido el centro derecha o el centro izquierda. Ha habido alternancia en el poder de gente de izquierda y de gente de derecha, pero muy maduros todos que comprendieron que con la economía no se juega, porque eso es jugar con la oportunidad de los jóvenes y de las mujeres y de toda la familia. Pero si, por ejemplo, este país redujera el IVA y eliminar el ISD, se puede quedar el país sin recursos del Estado para financiar ese gasto público abultado que tiene Argentina, y ahí es donde vienen los desequilibrios que terminan en unas deudas pavorosas en las que Macri cayó, al igual que el kirchnerismo. Pero vea usted, Carlos, ¿cuál es el modelo? El modelo que hemos visto en los últimos 20, 30, 40 años en el Ecuador. Cuando al gobierno no le cierran las cuentas, manda un proyecto de ley para subir el IVA, para subir otro impuesto, para crear impuestos con la imaginación que tuvo el gobierno anterior. Y claro, de esa manera cuadra sus cuentas, pero descuadra las cuentas de la familia ecuatoriana.
descuadra las cuentas especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Y eso no puede funcionar de esa forma. Esto es al revés. Es el gobierno el que tiene que ajustar sus cuentas para que le cuadren las cuentas a la familia ecuatoriana. Dos ideas. ¿El FMI manejó mal la situación argentina? Desde mi punto de vista, pésimo, no mal. El FMI. El FMI. ¿Y por qué vamos a pensar que el FMI está manejando bien las cosas en Ecuador? Mire, yo le voy a repetir lo que he dicho en otra entrevista. Yo creo que aquí en el Ecuador no ha habido programa económico. ¿Usted lo ha visto? Yo no lo he visto. Ha habido un interés. No. Programa económico es un documento que establece las proyecciones de la economía al menos para 5 años. Establece objetivos de reducción de gastos. Establece objetivos de aumentar ingresos por optimización del gobierno. Establece objetivos de deuda. Establece objetivos de crecimiento. Eso en el Ecuador no existe. Lo que ha habido en el Ecuador es un programa político internacional que ha permitido que el Fondo Monetario Internacional apoye al gobierno ecuatoriano porque dio un viraje de 180 grados en política internacional. Para que no Pero regrese aquí el terrorismo. no hay programa económico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está manejando mal el gobierno el tema del endeudamiento, por ejemplo? ¿Este país sigue endeudado? Yo creo que el problema lo vemos en todas las calles del Ecuador. La cara de desesperanza de los jóvenes, la preocupación de madres de familia. Permítame, Carlos, de contarle, en mis recorridos del Ecuador, ¿qué veo yo? Madres solteras a cargo de 2 y de 3 hijos. Eso lo vemos todos los días. Bueno, también usted lo ve, pero entonces toquémoslos en esta mesa, hablemos de ellas. Viven con $1 al día gracias al cachueleo y muchas de ellas juegan al bingo. La que gana come ese día y la que pierde no come. Guillermo, esa es la realidad del Ecuador en este momento, eso mismo, Carlos. ¿es necesario replantear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este momento? Mire, a mí no me preocupa el fondo. A mí me preocupa el fondo de los problemas que no son ajenas a un programa económico. Pero prioricemos, Carlos. ¿Ya? Lo que nos debe de interesar es solucionar los problemas de fondo del Ecuador. Ese es el interés de cualquier gobierno responsable. La deuda, que esta sea menos pesada, que haya más libertad en el Estado para que haya una desregulación como se plantea. Gaste menos desde el gobierno. ¿Y ese gasto en dónde se va más? Miren, yo creo que hay que hacer una radiografía completa del Estado. Debemos hablar de innovación en el gobierno. Debemos hablar de una economía digital que facilite los trámites de los ciudadanos con el gobierno y que baje el costo de operación del gobierno. Le interrumpo aquí porque me voy a un nuevo corte comercial y seguimos con este interesante debate sobre la economía de Ecuador. ¿Cómo generar más empleo? Es un tema que muchos actores políticos se plantean. Regresamos con este análisis. Luego del corte, siga con la señal de Coavisa. Un problema del sistema de salud con consecuencias. ¿Qué tan grave es la falta de médicos? Estamos hablando que necesitamos 2.879 especialistas en todo el país. Sin especialistas. Visión 360, hoy 10:30 de la noche. Jabón Duet contiene emolientes humectantes que equilibran el nivel de humectación de tu piel, sin dejar sensación grasosa. Duet, sé tú misma. Disfruta de una Coca-Cola sin azúcar, Coca-Cola original, Sprite, Fioravanti, Fanta o Inca Kola mediana retornable a solo 25 centavos. Coca-Cola, siente el sabor. Dale a tu cara una máscara protectora con Asepsia Maquillaje. Su fórmula con ácido salicílico más agentes hidratantes crea una barrera protectora. Además, Asepsia Maquillaje ayuda a controlar la grasa, combatir el brillo y reducir imperfecciones. Ten un look fresco y protege tu piel con la línea de maquillajes Asepsia. Asepsia, tienes que sentirlo. Sin grasa no hay imperfecciones. Prueba también las nuevas toallitas de Asepsia, limpiadoras y desmaquillantes. Mamá, ¿qué haces comentando mis fotos? Bueno, es que si vas a seguir posteando esa bocota, lo mejor es que esté bien saludable. Usa la nueva Colgate Total 12. Cremas dentales comunes solo limpian los dientes. La nueva Colgate Total 12, con su tecnología innovadora, protege más allá de tus dientes, reduciendo bacterias de tu lengua, mejillas y encías hasta por 12 horas. Ahora sí estamos totalmente listas para irnos al karaoke. Nueva Colgate Total 12, totalmente lista para una boca saludable. Yo quiero bailar y X-Ray me voy a tomar. Yo alivio mis dolores con X-Ray de articulaciones. Con X-Ray yo me tomaría
ayuda a aliviar el dolor y la rigidez en las articulaciones. X-Ray es libertad de movimiento. Envíale una sana alimentación a su escuela. Complementa su nutrición con Del Valle Néctar de 250 mililitros a solo 25 centavos. Un precio perfecto para una gran lonchera. Del Valle, que siga creciendo lo bueno. Desde este lunes 16, cambiarán las reglas del juego. ¿Qué pasará ahora que apareció el verdadero culpable? Yo fui quien arrolló por accidente a Sharon Hechicera. ¿Quién dice la verdad? Sharon 2, el desenlace, 9 de la noche. El exministro de Economía, Diego Borja, también le plantea una pregunta importante a Guillermo Lasso. Escuchemos. Usted ha propuesto que sabe cómo crear empleo y se ha centrado mucho en la creación de empleo. ¿Cómo lo va a hacer en una economía que está cayendo? Y más todavía cuando hay acuerdos que tienen que cumplirse. Por ejemplo, la flexibilización de las leyes laborales, el aumento de los impuestos indirectos como es el IVA, la modificación de las regulaciones del sistema financiero en una economía en caída y con la historia que ya tiene el Ecuador de firma de carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que no han sido las mejores experiencias. ¿Qué va a hacer usted con eso? Señor Lasso. Querido Diego, tú me conoces y sabes que he trabajado desde los 15 años de edad y me he dedicado a crear empleo desde el sector privado. Yo sé cómo hacerlo, sin duda alguna que sí, porque ya lo he hecho. ¿Qué hay que hacer? Levantar la economía, lograr apuntar con un programa económico de mediano plazo a crecimientos económicos al menos de un 5% para poder crear empleo. Una economía como la actual, que en este año va a decrecer el 0,5%, solo va a seguir destruyendo empleos como lo ha hecho durante los últimos 2 años. Guillermo, ¿qué expectativas tiene usted de este proyecto de reforma laboral y tributaria que se anuncia que va a venir del gobierno? ¿Usted cree, como muchos sospechan, eso no es una versión oficial, de que posiblemente suban impuestos? Mire, yo he sido muy claro. Si el gobierno envía un proyecto de ley para incrementar impuestos, tasas de impuestos o crear un nuevo impuesto, yo le recomendaré al bloque de Creo votar en contra. Nosotros no estamos de acuerdo con incrementar impuestos. Peor el IVA, que va a golpear al consumo, que es el que sostiene la economía ecuatoriana, sostiene la producción y sostiene el empleo. ¿Usted sospecha que eso va a pasar? No, yo digo eventualmente si eso sucede. Yo no estoy de acuerdo con incrementar impuestos. Y ahí se rompe la alianza con el gobierno. Yo no tengo ninguna alianza con el gobierno. Yo no tengo, ese es un acuerdo legislativo sobre la base de 10 puntos muy concretos, donde no se habla jamás de aumentar impuestos. Y nosotros favorecemos la reducción de los impuestos precisamente para dejar dinero en el bolsillo del padre, de la madre de familia ecuatoriana, que lo saben administrar mejor el dinero que el gobierno. Eso quiere decir que si iría por esa vía el gobierno, usted anularía, debería anular el acuerdo legislativo con la Alianza País. Mire, Carlos. Como principio, ¿no? Mire, Carlos, no seamos dramáticos. El acuerdo se plasma en un documento de 10 puntos y en ninguna parte de ese documento alguien se comprometió a aprobar el incremento de impuestos, ni otro se ha comprometido a bajar los impuestos. Estamos hablando de una ley económica para fortalecer las instituciones que controlan la economía. Estamos hablando de una necesarísima reforma laboral, reforma al antiguo Código del Trabajo. Estamos hablando de una nueva ley que reforme la actual ley de comunicación, que no quedó en los términos que nosotros lo proponíamos, y también una reforma a la Ley de Educación Superior para buscar un objetivo muy claro: universidades libres en el Ecuador. Ahora, esa reforma laboral tiene ya mucha gente preocupada porque consideran que va a ser una forma de precarizar el empleo al permitir que el empresario contrate por horas, distribuya las horas en función de la mayor productividad y que sea mucho más fácil contratar y despedir gente. Bueno, su discurso es el discurso del anterior gobierno, le transmito Carlos, lo que dice la gente que critica. Pero fíjese usted, vamos a ciertos números. 6 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar, 6 de cada 10 ecuatorianos, 6, o el 60% de los ecuatorianos de la fuerza laboral ecuatoriana vive en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad.
y por lo tanto sus condiciones de vida son ya precarias. Apenas 4 de cada 10 ecuatorianos, la minoría de ecuatorianos en condiciones de trabajar, tiene un empleo formal. Entonces, aquellos que se rasgan las vestiduras y quieren defender el Código del Trabajo y los derechos de los trabajadores, que nosotros también defendemos, porque son derechos adquiridos, cuidado, lo que ellos están haciendo es negándole oportunidad a la mayoría de ecuatorianos que requieren un Código del Trabajo, que requieren una oportunidad laboral, que requieren un método de flexibilización con seguridad. Pero ¿cómo entender que esa flexibilización no sea perniciosa? Porque eso es la preocupación de mucha gente. Y yo no le estoy transmitiendo, yo le transmito lo que dice la gente que se opone a sus tesis, no porque yo las comparta, no. Pero sí quiero dejar en claro cómo entender esta idea de flexibilización que no sea un sinónimo de maquillar el subempleo. Es que, con todo respeto, Carlos, su planteamiento es el discurso del anterior gobierno. Es necesario y yo, sin duda alguna, las versiones, está muy bien, está muy bien. Y eso hace notar a usted y a todos los que nos escuchan, yo soy la antípoda del pensamiento económico y político del anterior gobierno. Y yo no seré de aquellas personas que por buscar un voto pretenden emular ahora aquel modelo de izquierda populista y totalitario. Y yo no diría de izquierda. ¿A quién se refiere? No, yo no me refiero a nadie más que yo defenderé los principios, las ideas de una economía moderna, de un Ecuador de oportunidades, que requiere de una reforma laboral, porque usted no puede permitir más que una madre de familia viva con $1 al día, con una familia de 3 miembros. Tenemos que darle una respuesta de esperanza, de futuro, de oportunidad a esas mujeres sin reforma ecuatorianas. laboral no se puede lograr ese objetivo. Definitivamente que no, porque el Código actual del Trabajo no es un código moderno que promueve el empleo, sino que es un código que limita la creación de empleo en el Ecuador. Ya es hora de enfrentar y encarar el futuro, no vivir hablando del pasado o caminando de espaldas al futuro, Carlos. Y en ese tema, ¿qué lineamiento esencial debe tener esa reforma laboral para cerrar este bloque? Yo creo que debe dar oportunidades. Yo creo que debe de haber los espacios necesarios para que exista una libre contratación entre el empleador y el empleado, bajo determinados parámetros para evitar los abusos. Pero Carlos, permítame que insista, no podemos seguir indiferentes frente a esta realidad del Ecuador. Personas que viven con $1 al día. Dígame si esas personas que ganan con suerte $20 al mes no aspirarían a un empleo formal, a medio tiempo, a tiempo parcial, que le dé una oportunidad de no solo duplicar, triplicar, multiplicar por 4, por 5, por 6 veces los ingresos que tienen hoy. Nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos con las conclusiones. La ambición. ¿Se puede saber para dónde se están llevando todo este oro? Su información confidencial. Pondrá su vida en peligro. ¿Vos crees que yo no puedo coger un avión, irme para Colombia y pelarte? El Señor de los Cielos 6, 11 de la noche. Los hechos y los protagonistas de las historias más impactantes. Desde el epicentro de la noticia, Televistazo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde y 7 de la noche, por Ecuavisa. Por primera vez, combinamos lo mejor de la naturaleza con nuestra ciencia. Presentamos la nueva Colgate Natural Extracts con un toque de cítricos y eucalipto, para que puedas tener una sonrisa llena de vida. Nueva Colgate Natural Extracts. Descubre también la protección de la nueva Colgate Natural Extracts Detox con jengibre y aceite de coco y vive una experiencia naturalmente refrescante. Coca-Cola sin azúcar. Para ti que quieres tomarte otra. Para ti que no quieres tomar azúcar y para ti que no puedes. Para ti que quieres compartir todo con tu hijo. Y para ti que siempre quieres más. Prueba Coca-Cola sin azúcar para todos desde siempre. Speedstick Clinical presenta. Mi meta es avanzar. Trabajo con pasión para sacar adelante mi negocio. Por eso, uso Speedstick Clinical, que me da hasta 72 horas de protección avanzada extra efectiva y la confianza para alcanzar mis metas. Pídelo en Practitubo y Sachet. Speedstick, número 1 en tiendas.
¿La tos no te deja trabajar? Cuando tienes tos con flema, Tucol es la solución eficaz que afloja, disuelve y ayuda a expulsar las flemas, aliviando la tos. Tucol, el expulsador de flemas. Presentamos la limpieza más profunda, ahora en una sola botella. Nuevo, Fabuloso Complete. Deja el baño sin sarro, limpia la grasa más difícil de tu cocina, desinfecta tu casa, deja tus pilas limpias. Nuevo, Fabuloso Complete, todo en uno para una limpieza profunda. Con tal de verme bien, soy capaz de hacerme cualquier cosa en el cabello, pero después me quiero morir. Lo siento maltratado, reseco, con las puntas así. Mi peluquera me recomendó Tío Nacho Coco y soy feliz. Nuevo Tío Nacho Coco Ultra Hidratante, con coco orgánico y jalea real. Hidrata y repara tu cabello del daño extremo. Ya no me quedan más amigas para recomendárselo. Hidrata tu cabello seco con la nueva línea Tío Nacho Coco Ultra Hidratante. Rico o pobre, justos y pecadores. Nunca voy a arrepentirme. El lunes 30 les llegará el día del juicio. Ayúdame. En el capítulo final de El Rico y Lázaro, 10 de la noche. Entramos en la etapa de conclusiones. Guillermo Lasso, ¿es políticamente correcto hablar de una candidatura presidencial un año y medio antes de las elecciones? Es políticamente correcto hablar de la realidad socioeconómica del Ecuador, hablar de la necesidad de que tenemos que generar empleo, que tenemos que facilitar el emprendimiento, que la innovación es una herramienta fundamental para lograr ese empleo y ese emprendimiento que aspiran jóvenes y mujeres ecuatorianas. Es necesario hablar de un proyecto político que encare el futuro, que hable con esperanza, que hable de innovación, que hablemos de la apertura de la economía al mundo, de más Ecuador en el mundo y de más mundo en el Ecuador, para generar oportunidades para los ecuatorianos en el Ecuador. Yo creo que es fundamental tratar estos temas de la realidad socioeconómica del país. Y bien, Guillermo Lasso cierra cualquier especulación lanzándose al ruedo un año antes de lo previsto. Su estrategia es difundir un mensaje de producción, empleo y oportunidades, sin saber si con ello todo el centro derecha se aglutinará a su favor. Los momentos políticos nunca son iguales, por lo que tal vez sea muy pronto suponer que la sociedad vaya a reaccionar el 2021 de la misma forma que lo hizo en 2017. Ahí está el desafío de Lasso: ajustarse a un Ecuador político donde las prioridades, las alianzas y los personajes cambian en cuestión de meses y frente a cualquier coyuntura. Creo, como movimiento, aún tiene que fortalecer sus estructuras debilitadas en estos años de oposición. El país necesita ahora organizaciones consolidadas. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa. Enseguida, el reprise de Visión 360. El socialismo sucumbe ante el tiempo. En Venezuela la gente vive entre los con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua, donde ocurrió la explosión y el mayor dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Los recursos económicos asignados a la cultura en entredicho. Los cuestionamientos se dan porque el dinero que sale de la Casa de la Cultura ecuatoriana no estaría siendo adjudicado equitativamente. Los núcleos provinciales de esta institución reclaman el dinero que les corresponde y que, según varios de sus directores, no les llega de acuerdo a sus necesidades. Contrario a esta realidad, el Ballet Nacional de Ecuador es uno de los señalados por las millonarias asignaciones que recibe y las carencias en las que sus elencos artísticos afirman encontrarse. Falta de equipamiento esencial para sus ensayos y presentaciones con fines políticos se suman a las acusaciones que hablan de escasa transparencia en esta institución. Hernán Higuera recorre los escenarios para contarnos si existiría un manejo irregular de los fondos de la cultura.
Hoy abrimos el telón para poner en escena un libreto que el poder no quiere modificar. Se ha mantenido por 40 años y se financia con dinero del Estado. Será una presentación que sale de la experiencia y de la vida real de quienes pertenecen o pertenecieron al Ballet Nacional y que buscan cambiar en algo ese guión que se sostiene en acuerdos de amigos de la élite que maneja la cultura en el país. Es la historia del uso de recursos públicos en manos de una corporación privada que está en la mira de quienes creen debe transparentar el uso de millones de dólares del público asistente y de usted, que ahora mismo observará la obra a la que llamaremos La Danza de los Millones. Contar cómo y con qué herramientas trabajan no debería significar un problema, más cuando recursos fiscales son los que pagan los sueldos de bailarines, tramoyistas, iluminadores, sonidistas, técnicos y administrativos, que ya antes de que salga este reportaje han sido algunos advertidos, amenazados y hasta disgregados por quienes defienden un sistema de administración en esta, la Casa de la Danza. Empezaremos mostrando el talento de tutores y bailarines. Jóvenes hombres y mujeres profesionales que dedican horas de ensayo, disciplina y espíritu de superación para llegar a presentarse ante su público. Cuando se abre el telón son ellos la cara visible de una institución como el Ballet Nacional del Ecuador. Son trabajadores a los que cultural y laboralmente no se los reconoce por su esfuerzo, pese a que cada presentación es un éxito y en gran parte por ellos. Creo que reconocer el trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo profesional, en el cual nos estamos esforzando todos los días, de 8:30 a 2:30 de la tarde, creo que es importante. Creo que reconocer eso, que esto no es un hobby, que esto no es voy y me paro en un escenario a bailar y a verme bonito, sino que hay todo un trabajo detrás, que es el que hay que valorar. Lo dicen abiertamente a quienes les pagan y dirigen. Lo expresan con justicia porque son pocas las veces que lo han podido hacer. Lo hacen porque se cansaron del statu quo en donde la gente mira una obra, la ovaciona, la admira, pero no imagina lo que hay detrás de ella. Más cuando la institución que los agrupa, denuncian, no los reconoce como debería. Si tú haces una encuesta a los exageradamente 65 bailarines que somos, ¿qué tan bien se sienten en el Ballet Nacional de Ecuador? Te aseguro que más del 85% te va a decir que no se siente bien. Que lamentablemente está ahí porque es un sector, los bailarines tenemos un sector muy vulnerable en donde si no hay ese lugar, entonces no tienen donde trabajar. Entonces, todo este tiempo estamos bajo la presión de que es el único lugar para trabajar. La cadencia y armonía de la danza tienen como compañeros a esta música elegante que acompasa el ritmo de cada artista, que con aparente placidez interpreta cada uno el papel que le toca. En ese simétrico compás para muchos hay algo que no calza y afecta y hasta indigna, porque tienen que callar, aguantar y seguir. Esta entidad creada hace 39 años, sin fines de lucro, maneja fondos públicos. Lo hace gracias a convenios que mantiene por el mismo tiempo, casi 4 décadas, con entidades del gobierno. Entre $1,5 millones y $2 millones anuales han sido los rubros destinados al baile en este lugar. Y a pesar de ello, sus empleados carecen de lo más básico, su equipamiento, que en lugar de recibirlo, deben costearlo. Con rostro embravecido e irritado llegó el director de esta casa, a quien todos lo llaman maestro. Es Rubén Guarderas, un conocido impulsor del movimiento artístico en el país a finales de los 70 e inicio de los 80. En el pasado, él también fue bailarín, de los destacados, y junto a sus compañeros Camila Smith, César Orbe y Jaime Orbe, entre otros, dieron pie a la creación primero del Instituto Nacional de Danza, más tarde la Compañía Nacional de Danza y luego el Ballet Nacional de Cámara. En la primera escena para nada le ha gustado que Visión 360 ingrese a su espacio a preguntar y ver en qué se ha usado los recursos de los ecuatorianos. Él ya sabe que sus trabajadores lo han denunciado y se ha predispuesto. La primera pregunta a él fue si recuerda desde cuándo y